Bienvenidos de vuelta. Profesor Frank, estaba usted comentando un tema sobre la parte de la implementación, no sé si lo puede comentar. Sí, claro, lo que decía es que en este tema de políticas basadas en evidencia, no solamente hay que ver qué es lo que hay que entregar o actuar frente a las familias, darle consejería nutricional, zinc, etcétera, sino también cuáles son los sistemas, arreglos institucionales para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, conviene hacerlo con un CLAS, que eran estos comités locales de administración de salud con participación ciudadana, o conviene hacerlo con el centro de salud clásico. Hay evidencia que muestra que los CLAS han sido más efectivos. ¿Me explico? Conviene hacerlo cuando un gobierno local asume el agua potable. ¿Lo hace mejor o peor que si lo hace una empresa regional o nacional? Uno puede discutir evidencias al respecto, ¿no? Por ejemplo, un tema que tú antes comentabas, ¿no? Empresas municipales, ¿no? Es curioso en el Perú que las cajas municipales, unas empresas municipales de microcrédito han mostrado ser altamente eficaces, ¿no es cierto? Compiten en el mercado, Sí, pagan altos intereses, se han expandido, o sea, son un éxito. Empresas públicas exitosas. De hecho, se habla del modelo peruano de microfinanzas. Sí, así es. Al mismo tiempo, otras empresas municipales, que son las EPS, las empresas de agua, son un problema. Hay un consenso de que están en déficit, no amplían la cobertura, están mal gestionadas. Y uno puede decir, bueno, ¿cuál es la forma? ¿Por qué dos empresas municipales públicas? Una es muy exitosa y el tema del crédito es un tema difícil, no es un tema fácil de manejar. Y otra empresa de agua, que puede ser más sencilla, es tan complicado. Bueno, yo tengo mi hipótesis, pero uno podría evaluar científicamente bajo qué condiciones este tipo de arreglos institucionales, me explico, de cómo se organiza el servicio, es exitoso o no es exitoso. Ahora, profesor Frank, hacemos investigación en nuestras universidades, hacemos investigación seria sobre el tema de la pobreza. De hecho, se me viene a la mente la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico, y por ahí ya no tengo en el radar otra universidad que haga investigación científica seria sobre el tema, porque además la Comisión Quipu, si va a estar basada en evidencia, supongo que se va a tener que remitir a evidencia empírica, estudios locales y bueno, experiencias internacionales también, locales. Supongo que de estas dos universidades y de repente, bueno, la Universidad de San Martín tiene un área también del Instituto del Perú que está trabajando algo en eso, pero también de instituciones sin fines de lucro, centros de investigación como GRAE, que no está vinculado exactamente a una universidad, o de repente el Instituto de Estudios Peruanos, en fin, realmente estamos haciendo investigación por el lado académico. ¿Cómo lo ve usted? Hay algunas, digamos, pero yo creo que hay bastante poca en realidad, ¿no? Creo que el principal déficit es que, si te das cuenta, todas las instituciones que tú has mencionado, todas son basadas en Lima, sí, ¿no? Y en realidad es un problema, porque el Perú... En realidad es interesante el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, es otro instituto que... No en el tema de la pobreza, pero creo que ha tenido investigaciones interesantes, pero casi no hay mucho más que decir. Y creo que este es un problema, porque las universidades en las regiones deberían estar investigando su realidad regional, porque aquí un tema es que, bueno, mira, la respuesta a todos estos problemas no es la misma en Puno, que en Loreto, que en Piura, claro, evidentemente, ¿no? Claro. Y fíjate, quiero anotar aquí que las universidades públicas tienen un recurso del canon, que son varios millones de soles, orientados, se supone, exclusivamente a la investigación, y ahí yo creo que hay que poner un poco más de supervisión, ¿no? Y evaluación, para ver que eso pues, mínimamente pues, se desarrolla de acuerdo con los estándares internacionales de investigación, ¿no? Ahora, muchas veces este tipo de evaluaciones también requieren financiamiento, si no es posible hacerlo. Y normalmente han estado financiados por cooperantes. Y está cambiando en los últimos años porque existe un interés en el Estado, a través del presupuesto por resultados, por ejemplo, de tener evaluaciones de lo que se está diseñando y planeando. Y por primera vez se ha comenzado a destinar recursos financieros para poder trabajar y financiar este tipo de evaluaciones. Y el MIDIS igualmente va a entrar con un financiamiento importante para poder promover este tipo de evaluaciones de impacto. Estamos diseñando, por ejemplo, 2 evaluaciones de impacto. Una para CUNAMAS, que es un programa nuevo, y también Pensión 65. Y que evaluación de impacto indica que vamos a medir cuánto del cambio, del resultado que estamos proponiendo, se debe al programa. Y, por ejemplo, CUNAMAS va a seguir un diseño experimental con grupos control, y además estos grupos control son elegidos de manera aleatoria para poder definir luego los cambios que hay, ¿no? E igualmente en Pensión 65 se está haciendo una evaluación rigurosa. Pero eso requiere financiamiento. Entonces el Estado en este momento está asignando recursos importantes para poder hacer ese tipo de evaluaciones. Sin embargo, hay un tema que todavía necesita ser mejorado: la oferta. O sea, ¿quiénes son los que hacen? Ese es el punto. Y tienen que ser instituciones académicas, centros de investigación como los que has mencionado, y necesitamos que hagan más.
porque sin esta masa crítica que da este tipo de evaluaciones de calidad, igualmente nos sentimos limitados. En este momento que hemos empezado a hacer 19 evaluaciones y estudios para el rediseño de los programas del MIDIS, tenemos limitaciones para conseguir... Ya no hay oferta. No hay oferta, de verdad. No tenemos... Es un tema, claro, si estamos reorientando el tema de la política pública a una orientación basada en evidencia científica, nos volteamos y vemos qué instituciones hacen investigación científica aquí. Entonces, ¿no cree que la Comisión Kipu también debería ver que, basado en evidencia científica internacional, parte de la solución de la pobreza es políticas públicas respecto a la investigación de la pobreza en instituciones académicas? Y lo importante, y creo que es una buena ventana que creo que hay que seguir fortaleciendo a través de tu programa, creo que también es una forma de difundir lo importante de hacer esto, es tener más recursos para que el Estado comience a invertir más recursos en investigación. Claro, pero es necesario, ¿no? Porque, ahora, que yo justo hace un par de años hicimos con el Consorcio de Investigación Económica y Social, hicimos una evaluación de las evaluaciones en salud. Qué bueno. No sé si me explico. O sea, sí, por supuesto. Y en realidad fue interesante porque nosotros, bueno, no teníamos muy claro cuántas había, y en realidad lo que ubicamos en la última edición es que había bastantes. Me explico, de distinta profundidad, de distinta categoría, pero había como un centenar, ¿me explico? Pero más bien no había poco respecto de ordenarlas, sacar las conclusiones, aplicarlas en políticas públicas. Me explico, a veces había programas como el de tuberculosis que tenía como 10, 12 evaluaciones, pero nadie creo, no todavía como revisado todas las evaluaciones, ¿no es cierto?, ordenado todas las recomendaciones, hecho pues un análisis sistemático y dicho, bueno, ok, ¿no? ¿Cuáles son los temas o cambios fundamentales, ¿no? Me parece interesante el aporte de Pedro, porque justamente esa investigación nos ha servido para poder diseñar el Sistema Nacional de Evaluación y Seguimiento de la Política Social. Porque, ¿qué ocurre? En el mundo hay una mejora de la calidad de las investigaciones y evaluaciones que se hacen, y eso requiere un incremento de recursos importantes, ¿no? Por ejemplo, México ha hecho una evaluación de $7 millones para evaluar su programa Oportunidades, que es lo que sería Juntos Aquí, ¿no? De hecho, pero ese programa tiene como un centenar de evaluaciones, mucho dinero. Ya. Pero ¿cuál es el tema? Ellos dicen, el Consejo Nacional de Evaluación de México llegaron a la conclusión el año pasado de que a pesar de que hay una mejora de la calidad de las evaluaciones, la información no se está utilizando. Entonces quiere decir que hay un paso entre lo que dice Pedro, ¿no? O sea, quiere decir, se hacen evaluaciones en el país, los que están diseñando los programas no conocen de esas evaluaciones porque esas evaluaciones nadie las tiene, quien la debería tener, la tiene solamente el que ha hecho la evaluación. Y además, cuando uno revisa las recomendaciones son bullets, o sea, son puntos, nada más donde dice, Entonces, recomendaciones generales que no tienen ninguna viabilidad. Entonces, caso, los que dejaron la pobreza o los que se hicieron ricos fueron los consultores que hicieron eso, antes que los que... Claro, no sé si tanto así, pero... Digamos, no pagan tanto, no pagan tanto. Pero lo que sí deberíamos hacer es tratar de mejorar el uso de la información. Entonces, hemos creado una dirección en la dirección de evaluación que es gestión del conocimiento. O sea, quiere decir, pero ¿cuál va a ser su función? Lo que decía Pedro. ¿Cómo pasar de esas recomendaciones o de esas conclusiones de las evaluaciones a decisiones de política, a decisiones de mejora de la calidad de los programas, eficiencia y efectividad de los programas? ¿Cómo hacer? Se necesita otro equipo, otro perfil. A un investigador no le podemos decir qué debe hacerse. No es mucho pedirle. Un investigador no es comunicador y además no tiene experiencia de gestión, no tiene por qué tenerla. Claro, Él debe producir la información de calidad y hasta ahí llega. Pero debe haber otro equipo que evalúe y que haga una investigación adicional, que es lo que le decimos una especie de upgrade de la recomendación, o lo que sería la viabilidad de la recomendación. Entonces tiene que ser un análisis de viabilidad económica, cuánto cuesta la recomendación que están planteando, viabilidad política, porque va a haber gente que se va a oponer a cualquier cambio, una viabilidad social, si es que lo aceptan o no lo aceptan. Entonces, pero es otro equipo de gente que va a hacerse cargo de esto. Entonces ya en el MIDIS estamos empezando a trabajar en este tema, a ver si así se mejora un poco el uso de las evaluaciones en la toma de decisiones, ¿no? Profesor Frank, que hace poco se ha estado discutiendo, bueno, esto ya viene de meses atrás, pero hace unas semanas ha vuelto el tema respecto a las cifras, a la estadística nacional de la pobreza. Algunos académicos, estamos hablando en políticas públicas basadas en evidencia científica, consideran que la metodología, como se está evaluando el tema de la pobreza, es deficiente, básicamente se ha hecho para decir que tenemos menos pobres que antes. ¿Cuál es la opinión? Mira, las tendencias principales ahorita, diría yo, en tema de la discusión académica sobre la pobreza,
Es que en realidad creo que tal vez como que le damos demasiada importancia a la cifra mágica de la pobreza, 30,8, y creo que el concepto predominante es que la cifra es un fenómeno multidimensional. ¿Me explico? Resumir, tú eres pobre o no eres pobre porque tus ingresos han pasado, no sé, de 300 soles a 303 soles, es un poco exagerado, y probablemente la pobreza es un fenómeno multidimensional en el sentido que tiene que ver con tus ingresos, también con tu educación, también con tus condiciones de salud, también incluso con tus condiciones de exclusión o discriminación que puedas sufrir, ¿no? Entonces, creo que para las políticas públicas hay que tener una mirada un poco más compleja, en el sentido de no reducir a un dato, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, cuando se hacen en el Perú mapas de pobreza, los mapas de pobreza siempre han sido, nunca han utilizado un solo indicador, ¿te das cuenta? Utilizas una plétora, ¿no es cierto? Una paleta de indicadores, ¿no es cierto? Y eso también incluso para las intervenciones, ¿no? Porque es una zona muy pobre, pero ya tiene agua potable. En cambio, otra zona no tan pobre, le falta agua potable. Entonces, el que sea más pobre o no tan pobre, te ayuda para una serie de cosas, pero para otras cosas tienes que tener el indicador específico, ¿me explico? Para ver dónde invertir en agua potable, la cuestión no es tan importante qué tan pobre es, sino si tiene o no tiene agua potable, ¿no? Okay. Igual en salud, ¿no? Una intervención de tuberculosis depende, pues, no de la pobreza en general, sino si hay tuberculosis, ¿no? Doctor Velázquez, solo para estar seguro de que la Comisión Quipu está abarcando todos los temas, desde un punto yo vengo del tema de inversiones, finanzas, el tema del acceso al capital, ¿no? Y cómo es que el acceso al capital también influye en todo el tema de la pobreza, ¿no? La exclusión financiera. Si está el Ministerio de Economía y Finanzas, entiendo que van a haber evidencia empírica, científica respecto a cómo acercamos el acceso al capital o incluso el mercado de capitales a un problema que parecía ser tan distinto al mercado de capitales como la pobreza, ¿no? A través de fondos, por ejemplo, inversión, ¿no? Claro, sí, cómo no, de todas maneras parte de las intervenciones que se están pensando desarrollar es justamente cómo hacer para que la población rural y más excluida pueda tener acceso o pueda mejorar sus ingresos y tener ingresos autónomos en lo posible. Entonces, sí se están proponiendo, además está vinculado también al trabajo que el MIDES está desarrollando con el programa FONCODES. Tradicionalmente el programa FONCODES ha hecho diversas acciones, tanto en infraestructura como en desarrollo productivo. Sin embargo, la pregunta ahora es, ¿qué hacer con el nuevo FONCODES? El MIDES ha fijado, digamos, interés de poder mejorar las oportunidades económicas de la población excluida y a través de intervenciones de protección, digamos, social, productiva, digamos, para personas que están expuestas a problemas climáticos. Entonces tenemos que pensar en que el Estado protege también financieramente de algún modo a esa población, ¿no? Bueno, ya además, se nos acabó el tiempo. ¿Sabes cuál es el nombre de la principal experta en el Perú en crédito rural? ¿No? Académicamente. Carolina Trivelli. Bueno, entonces seguramente que va a haber el tema de financiamiento a la zona rural. Bueno, muchas gracias por su participación en el programa y con ustedes hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.